Buenos días a todos, mi nombre es Pamela Castro, soy médico residente de traumatología y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que son luxaciones. Bueno, para comenzar, las luxaciones son conceptualizadas como urgencias en traumatología, ya que muchas de ellas van a tener o van a comprometer el estado neurovascular de los miembros de un paciente. Generalmente las articulaciones son zonas que unen dos segmentos de nuestro cuerpo y a través de los cuales van a pasar importantes elementos, tanto vasculares, arterias, venas, como neurológicos, nervios. Entonces, las luxaciones se tienen que reducir apenas llegan a la emergencia y apenas las diagnosticamos. La reducción de estas luxaciones van a determinar el pronóstico de la articulación, como vamos a ver más adelante. Una de las luxaciones más frecuentes y que vemos diariamente en la emergencia son las luxaciones de hombro. Estas luxaciones se dan más que todo por mecanismos tanto directos como indirectos. Los directos son las caídas sobre el hombro que pueden darse los pacientes que practican ciclismo, los motociclistas, incluso los futbolistas que caen sobre el hombro, ¿no? Un apoyo con carga. Y el mecanismo indirecto compromete dos mecanismos, tanto la abducción del hombro como la rotación externa. Las características, la luxación de hombro compromete lo que son alrededor del 50% de todas las luxaciones del cuerpo, y de estas hay de dos tipos característicos, la anterior y la posterior. De ambas, la anterior es la más frecuente. Recuerden, la luxación anterior de hombro es una de las luxaciones más frecuentes y estas son preguntas de examen. Clínicamente vemos a un paciente con mucho dolor. Recuerden, un paciente con una luxación va a ser un paciente que llega a la emergencia gritando, ya que el dolor es muy intenso. No hay ruptura ósea, pero hay distensión de elementos neurológicos. Por eso es que el dolor es intenso. Y una impotencia muscular marcada. Nuestro paciente va a venir sosteniéndose literalmente el brazo, ¿no? Desde el codo, bien pegadito al cuerpo, porque siente que el brazo se le está cayendo. Entonces, eso es importante reconocer. En este nivel, sobre todo, hay que descartar la lesión del nervio circunflejo, que es una rama del nervio axilar, que es muy importante. Y también, apenas nos llega un paciente con luxación del hombro, tenemos que mandar exámenes auxiliares como la radiografía de hombro. Y tenemos que descartar fracturas de algún elemento del húmero proximal, ya sea una fractura de Drockitter, que es una de las más comunes que se dan cuando hay luxaciones. El tratamiento para una luxación de hombro es una reducción incruenta. ¿Qué significa esto? No necesitamos abrir al paciente, realizamos maniobras para devolver la cabeza del húmero a la superficie de la glenoides, que es con la que articula. Si en algunos casos esta reducción no es posible, tenemos que entrar a sala de operaciones para realizar una reducción cruenta. Y después de ambas se tiene que inmovilizar la articulación del hombro, como con un cabestrillo con un inmovilizador. Clínicamente tenemos que en las luxaciones de hombro vemos el signo de lo que es la charretera, el signo de la charretera positivo. Eso es característico de las luxaciones de hombro. La maniobra más común que usamos para la reducción de las luxaciones de hombro es la maniobra de Kocher, que consiste en una tracción constante y sostenida con una rotación externa y una posterior aducción del hombro, en el cual ya vamos a ver que va a encajar la fractura. Otra que empleamos es con apoyo de una silla, colocarla en la región axilar y traccionar. El traumatólogo tracciona, los traumatólogos traccionamos en el eje axial al brazo para volver a colocar la cabeza del húmero en su lugar. Otra importante luxación que se da a este nivel en el hombro son las luxaciones acromioclaviculares. Estas luxaciones también van a estar determinadas por las caídas sobre el hombro que provocan un descenso brusco de la escápula sobre la clavícula.
Característicamente en esta zona de anatómica, esa zona del hombro, tenemos que va a haber inserciones ligamentarias importantes. A este nivel hay dos articulaciones: la articulación acromioclavicular, acromio con la clavícula a través del ligamento acromioclavicular, y la articulación coracoclavicular, que es a través de la apófisis coracoides de la escápula. Se van a hallar dos ligamentos, que son el ligamento conoideo y el ligamento trapezoideo. La importancia de estas luxaciones es el compromiso de ambos ligamentos. Si están ampliamente comprometidos, el manejo es quirúrgico. Clínicamente nuestro paciente va a venir con amplio dolor, va a haber dificultad en movilizar el hombro, una limitación marcada. Importante es que hay que descartar fracturas asociadas como fracturas de clavícula o fracturas escapulares o fracturas costales. Y el tratamiento, como ya hemos hablado, puede ser una reducción tanto cruenta versus una inmovilización, y eso es de acuerdo al grado de fractura. Las fracturas acromioclaviculares se clasifican en 5 grados y dependiendo de ello se da el manejo. En los primeros grados los ligamentos no van a estar ampliamente comprometidos, no van a estar rotos, salvo en el grado 2 y 3, en el cual los ligamentos ya están rotos, donde podemos observar el ciclo de la tecla en las fases más avanzadas, en las fracturas tipo 3, 4, 5. ¿Ya? El grado 3 es quirúrgico, generalmente por motivos estéticos. El 4, 5 y 6 definitivamente son quirúrgicos. Y acá vamos a observar el primer grado. Existe un esguince de la articulación acromioclavicular, más bien no hay rotura. El tratamiento es conservador mediante el uso de un cabestrillo con un inmovilizador. En el segundo grado lo que vemos es una disrupción de los ligamentos acromioclaviculares. En el tercer grado vemos que tanto la articulación acromioclavicular como la coracoclavicular está comprometida, y a partir del tercero en adelante es un manejo quirúrgico. Cuando el desplazamiento es mayor al 100% del tamaño de la clavícula, tenemos una clasificación de grado 5, y esta es una de las más graves. Cuando ya la clavícula está totalmente luxada, fuera de su lugar, tenemos un grado 6. Esta clasificación se denomina la clasificación de Rockwood y es muy usada para determinar el manejo de las luxaciones acromioclaviculares. Otra luxación importante de miembros superiores es la luxación del codo, y esta se va a dar en caídas sobre el antebrazo. Generalmente es un apoyo de la mano que cae sobre el antebrazo y ejerce una fuerza de cizallamiento anteroposterior que desplaza característicamente el olecrano. Y para el examen físico tenemos que tener en cuenta la congruencia de los 3 elementos del triángulo de Nelaton. El triángulo de Nelaton se halla en la parte distal de nuestro brazo, justamente en cara posterior del codo. Este triángulo está formado por el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y el olecrano. Se forma un triangulito, el triángulo de Nelaton. Este triángulo es un triángulo equilátero. Si al examen físico vemos alguna deformidad de este nivel, tenemos que descartar una luxación de codo. Clínicamente el paciente viene con bastante dolor. Es importante descartar las lesiones neurovasculares a este nivel, ya que, como hemos hablado anteriormente, por aquí discurren tanto el nervio mediano, el nervio radial como el nervio cubital. La impotencia funcional va a ser marcada mientras no logremos la restauración de la congruencia de la articulación. Y es importante en estas luxaciones descartar tanto fracturas de la cabeza del radio, de la apófisis coronoides, como fracturas del olecrano. El tratamiento de estas fracturas va a ser una reducción incruenta, es la más común, ¿no? Muchas de las veces una reducción incruenta y posterior inmovilización. Después de esto siempre tenemos que reducir las luxaciones, ojo. Entonces el paciente llega a emergencia y nosotros reducimos la luxación
Posteriormente tomamos exámenes auxiliares, radiografías o tomografías que nos puedan descartar el tipo de lesión subsecuente o que condujo a la producción de esta luxación. Imágenes para ver las luxaciones de codo. La luxación posterior de codo es más común que la luxación anterior, porque debido a que el complejo ligamentario anterior es mucho más fuerte. El complejo posterior o lateral posterior se rompe. En cambio el anterior es mucho más fuerte. También tenemos algunos casos en los que la cabeza radial se subluxa y eso es patología característica de niños, el llamado codo de niñera. Otra luxación muy importante es la luxación de la cadera, y esto es característico de pacientes que tienen traumatismos de alta energía, sobre todo accidentes de tránsito. 5% de las luxaciones en general son luxaciones de cadera, y de ellas la más común es la luxación posterior. Recuerden, chicos, ya hemos mencionado, pregunta de examen, la luxación de hombro más común es la luxación anterior, mientras que la luxación de cadera más común es la luxación posterior. Clínicamente nuestro paciente va a venir gritando literalmente de dolor, va a haber mucho dolor y va a haber una impotencia funcional marcada. Es importante descartar la lesión del nervio ciático popliteo que discurre a este nivel. Ya generalmente sale por el agujero innominado y cruza hacia atrás, entra hacia atrás en la zona del muslo, ¿ya? Y hay que ver también que no se dañe el van femoral. La reducción de la luxación de cadera se considera una urgencia y generalmente la hacemos bajo sedación o bajo anestesia. En esta zona de aquí la musculatura es muy fuerte y esto muchas veces va a limitar que nosotros logremos reducir la cadera. Entonces aquí tenemos una imagen típica de una luxación posterior y una imagen típica de la luxación anterior, que es la menos frecuente. En esta, la cabeza femoral muchas veces atraviesa el agujero obturativo. Entonces tenemos que clínicamente se van a distinguir la luxación anterior de la luxación posterior, y esto es muy importante ya que es muy preguntado. La luxación anterior es la más rara de las luxaciones de cadera y se caracteriza porque es típica de una persona que se moviliza en motocicleta y que tiene un impacto frontal sobre la rodilla, lo que provoca una abducción y una rotación externa de la misma cadera. Esto produce una luxación anterior. Clínicamente se ve haber un acortamiento del miembro afectado, una rotación externa y una abducción o separación, ¿no?, de la línea media del cuerpo. Abducción. Mientras que en las luxaciones posteriores, que son las más frecuentes, vemos que se va a presentar un acortamiento, una rotación interna y una aducción. Entonces, para recordar, tenemos que las luxaciones posteriores son las más frecuentes. El mecanismo de energía es un impacto frontal, sobre todo en pacientes que están como pilotos o como copilotos en un vehículo. Este impacto frontal va a hacer que la cabeza del fémur salga y se luxe hacia la región posterior. Y va a determinar lo que es la posición púdica. Se denomina así porque la pierna está cerrada, ¿no? Por eso se denomina la posición púdica y también es muy preguntado. Mientras que la posición impúdica es cuando la cadera está en rotación externa y en abducción. Las maniobras de reducción de la cadera, como les expliqué muchas veces y en la realidad, nosotros hacemos estas reducciones en sala de operaciones con el paciente sedado, totalmente sedado y con un relajante muscular que no nos haga contrafuerza al momento de reducir. Y usamos la técnica de Alice, que básicamente es como lo describe esta imagen: colocarnos en cuclillas, ¿no? y realizar una carga traccionando el muslo y para luego recolocar la cabeza femoral dentro de la superficie acetabular.
Esto es todo en cuanto al tema de luxaciones. La importancia de conocer las mismas es que el tratamiento de ellas es un tratamiento de urgencia y que puede tener un gran compromiso, ¿no? Puede ejercer un gran compromiso sobre las estructuras neurovasculares de los miembros afectados. Entonces es muy importante reconocer, diagnosticar y resolver una luxación de dichas articulaciones que hemos visto.